Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 16. Agustín I intervino para poner orden en la situación. Así concluyó la demostración de armas. Envió varias decenas de rifles al general Fernando mientras se retiraba. Eran rifles fabricados durante el desarrollo de la máquina de estriado, y el ejército necesitaría evaluarlos por separado, así que se los entregó. Estos son solo muestras de mosquetes de chispa antiguos con estrías agregadas. También estamos considerando ofrecer un servicio para modificar los mosquetes de chispa que ya utiliza el ejército a un costo económico. Por supuesto, si ordenan nuevos rifles, serán versiones mucho más mejoradas que esta. Gracias, Su Alteza. Lo esperaré con ansias. Aunque las estrías eran la modificación más importante, también se incluirían otras mejoras que Eduardo había ideado para los nuevos rifles, que serían producidos en masa. No pasó ni una semana antes de que el gobierno enviara una orden de compra. Modificación de 5.000 mosquetes de chispa antiguos. 1.000 rifles nuevos modelo Eduardo. 1.000,000 balas modelo Eduardo. Fecha límite de entrega, abril de 1827. Un año para la entrega. Aunque parece mucho tiempo, tendré que empezar de inmediato. Si no comenzaba pronto, el tiempo sería ajustado. Planeaba invertir capital inicial por decenas de miles de pesos, pero por ahora, solo tenía una máquina de estriado. Eduardo, ¿no crees que ya deberías dejar la academia? Después de todo, nunca quisiste ser militar. Y no parece que sea lo que mejor encaje contigo. Sí, pero, ya estoy en tercer año. Si no me gradúo, mi padre se va a enfurecer. Dejar la academia militar para convertirme en técnico de una fábrica de armas. ¿De qué hablas? Y serás el presidente de la compañía. Pienso llamarla Industria de Defensa Vega. Te daré el 10% de las acciones. Si consideras cuánto he invertido hasta ahora y cuánto seguiré invirtiendo, creo que es justo que yo tenga el 90%. Además, naturalmente le otorgué los derechos de patente. El 100% de las balas Eduardo, y el 20% de la máquina de estriado. ¿Qué? ¿Yo seré el presidente? Pensaba que estaría bien con solo ser un técnico de armas. Eduardo se sorprendió tanto al escuchar que sería presidente que exclamó en voz alta, y luego, conmovido, su voz se desvaneció. No hay nadie más adecuado que tú para dirigir una empresa de armas. Y no hay nadie más en quien confíe tanto como en ti. Eduardo merecía esa recompensa. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Lo dijo con una expresión de determinación en su rostro. Ya que voy a dejar la academia, ya no seremos compañeros, así que, a partir de ahora, me dirigiré a usted con respeto, Su Alteza. ¿De dónde salió esa exageración? En esta época, es comprensible que sientas la necesidad de seguir las formalidades, pero no quiero convertir a uno de los pocos amigos que tengo en esta vida en un simple subordinado. Cuando estemos solos, háblame con confianza. Solo usa el tono formal cuando haya otras personas. No lo soportaría. ¿En serio? De acuerdo. Sí, y aunque ya hemos constituido la empresa, ahora mismo no tenemos nada. Así que, una vez que salgas, tendrás que encargarte de todo de principio a fin. ¿Podrás hacerlo? Arriesgaré mi vida en ello. Te proporcionaré suficiente capital, así que no te preocupes demasiado. Primero, contrata a los técnicos que trabajaron contigo en el desarrollo de la máquina de estriado y empiecen juntos. Entendido. Cuando la fábrica esté lista y hayamos entregado las armas y las balas sin problemas, comienza a desarrollar el rifle de retrocarga del que te hablé. Claro. Y mientras haces eso, empieza también a preparar la producción en masa de los cañones mejorados que mencionamos antes. De acuerdo. Parecía que había mucho trabajo por hacer, pero no era una tarea imposible de lograr. Te haré rico, así que trabaja duro.
Tenía experiencia y conocimientos acumulados en el desarrollo de la máquina de estriado, y los técnicos que trabajaban conmigo ya tenían experiencia fabricando armas y municiones, así que no estaba demasiado preocupado. Y esto me da una buena base para establecer el sistema de armamento del ejército. ¿Pero qué hago con la marina? Conozco algo sobre puertos, pero no tengo ni idea de barcos. ¿Qué voy a hacer? Lo único que sé sobre la marina es que antes se usaban navíos de línea hechos de madera, pero luego apareció el acorazado Dreadnought cubierto de hierro y volvió obsoletos a los barcos anteriores. Y más tarde, los portaaviones superaron a los grandes cañones. En resumen, soy un completo ignorante, no tengo nada que aportar en ese campo. Por muy fuerte que sea el ejército, si no tenemos una marina, no podremos hacer frente a los europeos. En la historia original, los franceses llevaron su flota y bombardearon nuestros puertos, y no pudimos hacer nada. Parece que la única opción será importar talento de Europa. Inglaterra sería lo ideal, pero Francia también estaría bien, y los Países Bajos o España tampoco son malas opciones. Si eso no resulta, tendré que recurrir a Estados Unidos. Para la Marina no serán decenas de miles de pesos, sino cientos de miles, así que primero ganemos dinero y luego pensemos en eso. Si puedo traer talento e invertir de manera constante, tal vez algún día podamos alcanzar a esos imperialistas bravucones. Solo puedo aferrarme a esa esperanza. Junio de 1826. Justo cuando se cumplía un año desde que comenzó en serio la fiebre del oro en California, finalmente llegó una carta de los agentes a quienes les había encomendado el negocio en California. Y llegó más tarde de lo esperado, estaba empezando a preocuparme. Rompí el sello de la carta de Hernando, que provenía de Sacramento, con un cuchillo de correspondencia. Pasé rápidamente por los saludos y formalidades, y fui directo al grano. Con los fondos que Su Alteza me otorgó, he estado desarrollando una mina de oro en Sacramento y al mismo tiempo he construido varias tiendas y alojamientos. Aunque la fiebre del oro comenzó un poco tarde, tal como predijo, una gran cantidad de mineros ha comenzado a llegar. Siguiendo sus órdenes, solo hemos controlado las áreas con mayores reservas y rentabilidad y hemos permitido la minería en el resto. Para atraer más gente, tiene que haber alguien sacando oro, así que es necesario permitir un poco de minería. Es un señuelo para atraer a los mineros. Los restaurantes, tiendas y alojamientos que construimos siempre están llenos, y los otros negocios de Su Alteza, como los implementos agrícolas, herramientas de minería, jeans y tiendas de campaña, se están vendiendo como pan caliente. Aunque a los mineros que trabajan en las minas de oro de Su Alteza se les paga un salario de 2 pesos por día, el doble del promedio. Ellos mismos están gastando la mitad de ese dinero en nuestras instalaciones comerciales en Sacramento. Estoy utilizando esos fondos para desarrollar más la mina y construir más edificios comerciales. Incluso Levi Strauss, que solo vendía tiendas de campaña y jeans, se hizo millonario. Así que, ¿qué podría decirse de mis empresas, que proveen casi todos los servicios y productos que los mineros necesitan? Es como si estuviera imprimiendo dinero. Seguimos alentando a los mineros a establecerse en California y participar en la colonización. Ya muchos han decidido quedarse, y las tierras que compramos se están agotando rápidamente. Quisiera saber si Su Alteza considera necesario comprar más terrenos. Que ya se estén agotando las tierras. Cuando vivía antes, esos terrenos costaban menos de 1 peso por cada 10 acres, así que debía haber comprado muchísimo. Es probable que los precios de la tierra estén subiendo. Me gustaría poder hacer como Stephen Austin en Texas y cobrar a los colonos por las tierras, pero si hago eso, atraeré la atención desagradable de los conservadores. Parece que no tengo otra opción que comprar más tierras con mi propio dinero. Colonizar California no me beneficia directamente, pero en el largo plazo, será beneficioso para el país. Podrías pensar que distribuir la población por el campo sería contraproducente para la industrialización, pero hay ventajas en tener a estos pequeños agricultores.
Las tierras que se otorgan a los colonos suelen ser demasiado grandes para que una familia de 3 a 8 personas, entre padres e hijos, pueda cultivarlas completamente. A pesar de ello, la producción de alimentos será abundante, y durante los primeros 5 años, los colonos no pagarán impuestos. Se creará una situación en la que, aunque las familias estén económicamente bien, habrá escasez de mano de obra para la agricultura. Y este es un entorno en el que la población puede crecer rápidamente. En resumen, esto es una inversión. Una inversión para aumentar rápidamente la población. Los hijos de las familias que se asienten ahora se casarán y tendrán la tercera generación pronto. En esta época, la población de México está entre 6 y 6.5 millones, mientras que la de Estados Unidos está entre 9.5 y 10 millones. Puede parecer que la diferencia no es tan grande, pero el PIB de Estados Unidos es 3.5 veces mayor que el de México. El problema es que para 1846, cuando estalle la guerra entre México y Estados Unidos, esa diferencia se habrá disparado. México tendrá 9.5 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos tendrá 21 millones. El PIB será incomparable. Pensar en esto me aterroriza. De todas formas, terminé de reflexionar sobre la compra de tierras y leí la última parte de la carta. La última parte de la carta mencionaba que la empresa de logística y transporte de Alfonso había comenzado a operar en Sacramento y que una gran cantidad de nativos estaban llegando a California. Alfonso está manejando todo perfectamente, como de costumbre. ¿Nativos? Eso es algo preocupante. Este podría ser un tema delicado que irritara a los grandes terratenientes que ven a los aparceros como su propiedad. Si su ira llegara a un punto crítico, podrían ejercer presión política para detener la fiebre del oro por completo. Antes de que eso ocurra, debo completar la cosechadora mecánica para mejorar la eficiencia agrícola, al menos en parte. La carta de Isidro Solís, quien estaba liderando la colonización y los negocios en la cercana ciudad de San Francisco, tenía un contenido bastante similar. Les respondía a ambos, felicitándolos por su esfuerzo y animándolos a continuar comprando tierras e invirtiendo en tiendas y minas. Esto se siente un poco vacío. El almacén donde Eduardo y yo habíamos desarrollado la máquina de estriado ahora estaba desolado. Clap. Aplaudí una vez y me dispuse a empezar. Bueno, ¿por qué no comenzamos en serio? Lo que quiero construir es una cosechadora mecánica, específicamente la que en la historia original fue inventada por un estadounidense llamado Cyrus McCormick en 1831. Por supuesto, solo conozco el concepto general y no los detalles. Aún así, solo hay una diferencia de unos 5 años en el tiempo, así que debería ser capaz de desarrollarla, ¿no? Esta cosechadora mecánica se llamaba Ripe. Era conocida por poder reemplazar hasta 5 trabajadores agrícolas, lo que reducía significativamente los costos de mano de obra y aumentaba drásticamente la velocidad de cosecha. Era una mejora revolucionaria en la productividad. Para cuando Cyrus McCormick murió en 1884, se habían vendido más de 100.000 cosechadoras mecánicas. 100.000 máquinas en una época en la que no se trataba de bienes de consumo. No cabe duda de que fue una enorme contribución a la agricultura estadounidense. Si el costo es demasiado alto, nunca las adoptarán. Para los terratenientes, la mano de obra humana es la más barata. Afortunadamente, el Ripe no era demasiado caro. A diferencia de la máquina de estriado, que requería un motor de vapor completo y una gran cantidad de acero, el Ripe no necesitaba un motor de vapor ni una gran cantidad de acero. Solo se requería suficiente acero para fabricar las ruedas, los engranajes, las cuchillas y la plataforma, y para conectarlos entre sí. Una vez que lograra completar el diseño, planeaba intentar producirla en masa utilizando un motor de vapor para reducir los costos de producción. En la década de 1840 de la historia original, se vendía por alrededor de $120. Así que yo también apuntaré a un precio de menos de $120 por unidad.
Con los bocetos preliminares que había dibujado durante mi tiempo libre, tomé una lámina de acero y comencé. Capítulo 17. Estoy seguro de que será España. ¿Qué cosa? Nuestro primer enemigo en la guerra, quiero decir. Ahora que estamos a punto de graduarnos, me pregunto contra quién será. Lorenzo y yo estábamos comiendo tranquilamente en el comedor. Es natural que un cadete a punto de graduarse se haga esa pregunta. Sí, tiene sentido. Esos malditos españoles todavía no han reconocido nuestra independencia. En la historia original, no fue hasta 1836, 14 años después de nuestra independencia, que España la reconoció y estableció relaciones diplomáticas. En este mundo, considerando que hemos confiscado los bienes de los españoles, podría tardar aún más. Claro, aunque no necesitamos el reconocimiento de España ahora que Inglaterra y Francia ya nos reconocen como nación, es seguro que en cuanto recuperen estabilidad política, intentarán algo. La Primera Guerra, ¿eh? En la historia original no llegó a ser una guerra en toda regla, sino más bien un evento conocido como la Batalla de Tampico. Los españoles, subestimando a México, intentaron atacarnos con apenas 3.500 soldados, pero fueron derrotados por el general Santa Anna. Los españoles contaban con que los leales a la corona en México se unirían a ellos en cuanto desembarcaran, pero aún así, debieron haber traído una fuerza considerable si esperaban apoyo. En realidad, en México todavía había gente que, aunque no lo dijera abiertamente, estaba en contra de la independencia. La mayoría eran peninsulares y criollos con nostalgia por la monarquía española, pero incluso algunos pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas, compartían ese sentimiento. Los tlaxcaltecas habían sido atacados regularmente por el imperio azteca y sacrificados en rituales, sufriendo horrores indescriptibles, antes de que los españoles llegaran. Y eso es lo que llamaban las guerras floridas. Naturalmente, el odio de los tlaxcaltecas hacia los aztecas había alcanzado su punto máximo, y en ese contexto, llegó Cortés. Los tlaxcaltecas contribuyeron significativamente a la caída del imperio azteca y, como recompensa, disfrutaron de un cierto grado de autonomía durante la era colonial. En la historia original, estos leales a España se opusieron a la independencia de México hasta el final, pero finalmente cedieron a la presión de la Federación Mexicana y se unieron como el estado de Tlaxcala. Si permitimos que los soldados españoles lleguen a territorio tlaxcalteca, las cosas podrían volverse horribles. Los expedicionarios españoles habían traído miles de rifles, mucho más de los que necesitaban sus tropas, con el propósito de armar a los leales a España en México. Si los tlaxcaltecas se arman con esos rifles, podría estallar una guerra civil entre mexicanos. Afortunadamente, Tlaxcala está tierra adentro, no muy lejos de Ciudad de México, pero aún así, sería mejor resolver el conflicto rápidamente en las provincias. Dado que en este mundo también confiscamos las propiedades de los peninsulares, debemos estar preparados para que España ataque con más fuerza que en la historia original. Si invaden, ¿por dónde crees que entrarán? ¿Por Veracruz? Lorenzo preguntó. Como él, muchos otros preveían que España atacaría, y Veracruz era la opción más probable. Es la ciudad portuaria más desarrollada de México y el centro del comercio. Yo sabía que en la historia original, los españoles atacarían Tampico en lugar de Veracruz, pero Lorenzo no lo sabía. Ya que el tema había salido, no estaba de más contarle. Veracruz es el objetivo más obvio, pero precisamente por eso, su defensa es muy fuerte. No me sorprendería que atacaran un puerto más pequeño, como Tampico. Ah, eso podría ser. Exacto. Pero independientemente de por dónde ataquen, primero harán una parada en Cuba para reabastecerse. En la historia original, el general español Isidro Barradas ancló en La Habana, la capital y mayor puerto de Cuba, para abastecerse antes de atacar el puerto de Tampico. Es un buen punto intermedio para reabastecerse. Si colocamos espías en Cuba, podríamos saber cuándo será la invasión. ¿Ves? Por eso siempre estamos en la misma sintonía.
Después de 4 años juntos, ya me conoces bien. Bueno, ¿nos levantamos? Nuestra última comida en la Academia Militar había terminado. Febrero de 1828. Hoy, con la ceremonia de graduación, termino mis 4 años en la Academia Militar. Mis compañeros serán comisionados como oficiales, pero yo regresaré a la vida civil. Cuando Agustín I me envió a la Academia, me dijo que no estaba obligado a ser militar toda mi vida. La idea era que podría participar en la sociedad y solo vestir el uniforme en situaciones especiales como una guerra. Aunque vine obligado, no fue tan malo como pensaba. He ganado mucho en la Academia. Conocí a Eduardo, con quien fundé una empresa de defensa, y además hice conexiones con muchos miembros del ejército mexicano, compañeros de clase, superiores, y los instructores de la Academia. Incluso los proyectos en los que no estuve directamente involucrado han avanzado bien. Y también fui el primero en introducir el fútbol moderno en el Imperio Mexicano. Mientras observaba el campo donde se llevaría a cabo la ceremonia de graduación, me invadieron los recuerdos. El director de la academia, los instructores, oficiales de alto rango y, por último, Agustín I hicieron su entrada. Con las familias de los cadetes observando desde el fondo, comenzó la ceremonia de graduación de la tercera generación de la Academia Militar del Imperio Mexicano. El director de la escuela, el general de brigada García Conde, quien además era el tío materno de Eduardo, subió al podio. Con esto, damos inicio a la ceremonia de graduación de la tercera generación de la Academia Militar. Agradezco la presencia de las familias de los cadetes, los distinguidos invitados, y en especial a Su Majestad, el Emperador. Primero, los graduados entrarán acompañados por la banda militar. Mientras la banda militar tocaba, nos preparamos para marchar hacia el centro de la ceremonia, vestidos con nuestros uniformes de gala. El instructor dio la orden. Adelante. Adelante. Clap, clap. Los aplausos de los asistentes nos envolvieron mientras desfilábamos en formación. El representante de la generación, Lorenzo, saludó al general García Conde, y la ceremonia continuó. Queridos cadetes, ha llegado el momento de poner en práctica el conocimiento y las habilidades que han adquirido aquí. Ahora serán oficiales del Imperio Mexicano. Después del discurso del director, comenzó la entrega de premios. Mi padre fue quien entregó los premios personalmente. También fue él quien dio el discurso de graduación, centrado en la responsabilidad y la moral de los soldados, así como en la lealtad al imperio. A continuación, tuvo lugar el juramento de lealtad, y finalmente, Agustín I entregó los diplomas a los graduados. Felicidades. Te has vuelto todo un hombre. Gracias, Su Majestad. Con la entrega de los diplomas, la ceremonia llegó a su fin. Esto es mucho más agotador que la ceremonia de graduación de una universidad común. Mi hijo, qué imponente te ves. Mi madre, quien había venido acompañada de mis hermanos menores, me abrazó emocionada. Siempre tan cariñosa. Madre, si apenas hace poco salimos juntos. Mis hermanas, Sabina Iturbide y Juana Iturbide, también asistieron a la ceremonia de graduación. Hola, hermano. Parecían incómodas, como si no supieran qué decir al verme después de tanto tiempo. Desde que llegué a este cuerpo, he estado tan ocupado de aquí para allá que apenas es la primera vez que me cruzo con mis hermanas. Parece que no eran muy cercanas a este cuerpo originalmente, en la historia original, ambas se convirtieron en monjas. No solo ellas, de los 10 hijos de Agustín I, 9 llegaron a la adultez, pero 7 murieron solteros. Es una tasa de celibato sorprendentemente alta. 3 de mis hermanas se convirtieron en monjas. Si fue por elección, no hay problema, pero... En esta época, la norma era que los adultos se casaran y tuvieran hijos para ser socialmente aceptados. Es probable que la caída de Agustín I también haya afectado negativamente la vida de sus hijos. Tendré que empezar a prestar más atención a mi familia a partir de ahora.
El día que me gradué de la Academia Militar, también se graduaron 2 personas a quienes financié sus estudios universitarios. Sergio Ortega, el hijo de Andrés Ortega, y Diego Luis, el hijo de Víctor Luis. Los invité al palacio para cenar juntos y hablar sobre sus planes futuros. Sergio, Diego, han pasado 4 años. ¿Qué tal les fue en la universidad? Gracias a la generosidad de Su Alteza, pude completar mis estudios sin problemas. Muchas gracias, Su Alteza. Yo también estoy muy agradecido, Su Alteza. Aunque tienen mi misma edad, no es fácil para ellos tratarme con la misma familiaridad que mis compañeros de la Academia Militar. Conversamos sobre nuestras experiencias durante esos 4 años. Cuando mencioné la máquina de estriado que había desarrollado y el proyecto de la cosechadora mecánica en el que estaba trabajando, Sergio mostró un gran interés. Cuando la comida estaba casi terminada, decidí abordar el tema principal. Sergio, ya que te has graduado, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Lo menciono solo por si acaso, pero aunque yo pagué sus estudios universitarios, no me deben nada. Lo mismo va para ti, Diego. Ayudé a sus padres porque ellos me brindaron una gran ayuda antes, así que esto fue simplemente un favor a cambio. Aunque me gustaría que trabajaran conmigo, estaba dispuesto a respetar sus decisiones. Sergio reflexionó un momento antes de responder. Si Su Alteza me lo permite, me gustaría poner mis habilidades al servicio de su empresa. No es que sienta que le debo algo, pero sé que pocas compañías en este país están utilizando tecnología avanzada como la suya. Perfecto. ¿En qué área te gustaría trabajar? ¿La siderúrgica, la minera o la de defensa? Supe que tanto la cosechadora mecánica que está desarrollando como la máquina de estriado utilizan acero importado. Siempre he creído que para que el imperio mexicano prospere, es esencial desarrollar nuestra propia capacidad de producción de acero. Después de escuchar hoy sus planes, estoy más convencido que nunca. Me gustaría trabajar en la empresa siderúrgica para mejorar nuestras capacidades en ese campo. Vaya, tiene un espíritu patriótico. Me gusta su respuesta. Estaba muy complacido con su determinación. No había necesidad de rechazar su solicitud. De acuerdo. Cuento contigo. Le estreché la mano a Sergio y luego me volví hacia Diego, quien había estado observando nuestra conversación. Le hice la misma pregunta. ¿Y tú, Diego? ¿Qué planes tienes para el futuro? Diego, que parecía haberlo pensado con anticipación, respondió sin vacilar. Si Su Alteza me lo permite, me gustaría estar a su lado, trabajando directamente para usted. ¿A mi lado? ¿Quieres ser mi asistente? Sí, Su Alteza. Con su formación en humanidades, no sería adecuado ponerlo a cargo de proyectos de desarrollo técnico. En cuanto a la gestión empresarial, su edad y experiencia lo pondrían en una posición complicada, quizás solo como un gerente intermedio. Si lo enviara a una empresa, tendría que empezar desde ese nivel, y dado eso, no es mala idea que trabaje como mi asistente. ¿Será que él también ha pensado en esto? De acuerdo. Cuento contigo. Daré lo mejor de mí, Su Alteza. También le estreché la mano a Diego. Ah, Su Alteza, hay algo más que quería mencionar. ¿Podría hablarme de una forma un poco más informal? ¿Te resulta incómodo? Sí, Su Alteza. Yo también preferiría que me hables de manera más relajada. Ah. Está bien. Diego, empezarás a trabajar en el palacio desde mañana. Hay mucho trabajo por hacer a partir de ahora. Capítulo 18. Vamos, hagamos una última prueba. Sí, Su Alteza. Justo después de graduarme, completé la cosechadora mecánica, la RIPE. Me llevó casi tanto tiempo como la máquina de estriado. Pensé que sería simple, pero no fue fácil evitar que los engranajes y las palancas se rompieran con la tecnología de esta época. Esta máquina está diseñada para ser tirada por caballos.
A medida que el caballo avanza, la energía cinética hace girar las ruedas, que a su vez transmiten esa energía a los engranajes y palancas, moviendo las cuchillas dispuestas a intervalos regulares. El maíz que está en la trayectoria de la máquina es cortado por las cuchillas, y los tallos cortados se elevan por una rampa hacia la plataforma de la máquina. Los agricultores que siguen la máquina solo necesitan recoger los tallos del maíz que están ordenadamente apilados en la plataforma y atarlos. Más adelante, tengo la intención de automatizar incluso el proceso de atado, pero aún no he llegado a eso. Esto es infinitamente más rápido que cortar los tallos uno por uno con una hoz. Lo sé porque lo probé personalmente durante la cosecha. Estoy seguro de que, una vez que se distribuya, reducirá drásticamente la necesidad de mano de obra agrícola. De alguna manera, esto creará desempleo, pero tengo que guiar a esas personas hacia mis proyectos de negocio o colonización. Gracias por su arduo trabajo. Como mencioné antes, todos los técnicos serán contratados por Estrada Aceros. Allí se prepararán para la producción en masa de esta ripe. Aunque no se lo he dicho personalmente, nombré la compañía de Emilio Estrada como Estrada Aceros. Gracias, Su Alteza. Ha sido un placer trabajar con usted estos años. Los técnicos con los que he trabajado durante los últimos 2 años ahora forman parte de Estrada Aceros. Una vez que Estrada Aceros crezca lo suficiente, separaré las empresas que fabrican equipos agrícolas y de minería, dejando que la siderúrgica se concentre exclusivamente en el acero. Cuando los técnicos se marcharon, acaricié la cosechadora terminada. Este es el primer paso hacia la modernización de la agricultura. La industrialización y modernización son esenciales si queremos convertirnos en una potencia. Sin embargo, prefiero evitar métodos radicales que traigan demasiado sufrimiento. El objetivo de desarrollar el imperio mexicano es mejorar la calidad de vida de la gente de América Latina, tanto como los países desarrollados del mundo, o incluso más. No es simplemente derrotar a los Estados Unidos y convertirnos en la nación más fuerte del mundo. No podemos perder de vista lo importante. No creo que el abuelo mexicano que me envió aquí desee algo diferente. La idea es que los terratenientes se acostumbren poco a poco a los beneficios de la modernización agrícola, de modo que, cuando disminuyamos la mano de obra, podamos redirigir esa fuerza hacia la colonización, la industrialización y el desarrollo del país. Para lograr eso, tengo que vender bien esta máquina. A través de los negocios, planeo impulsar la industrialización y el desarrollo territorial del imperio mexicano, pero no olvidemos que soy el príncipe heredero de este imperio. El negocio es solo una herramienta más entre muchas. Aunque me haya graduado de la Academia Militar, no tengo tiempo para gestionar empresas directamente. Mi participación será limitada a ciertos aspectos cuando sea necesario. Los agentes seguirán siendo los que administren los negocios en mi lugar. Excepto en casos como la planificación urbana, la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, la creación de sistemas ferroviarios o la construcción de grandes presas. No habrá mucho en lo que deba involucrarme directamente. Además, involucrarme en áreas que no son mi especialidad no tiene mucho sentido. Mi papel será establecer la dirección general del negocio, mientras los agentes se encargan de la gestión diaria. La razón por la que puedo delegar tanto es porque durante los 4 años que estuve en la academia, esos agentes han hecho un excelente trabajo. Debemos recompensar a aquellos que demuestran patriotismo, lealtad y confianza. Al igual que hice con Eduardo, planeo recompensarlos con salarios altos, el 10% de las acciones y el uso de sus apellidos o nombres en el título oficial de la empresa. Aunque fui yo quien financió estos negocios y les proporcionó un plan que tiene una alta probabilidad de éxito gracias a mi conocimiento de la historia, el mérito de ejecutar esos planes es en gran parte de ellos. Y, lo más importante, serán ellos quienes dirigirán estas empresas a largo plazo. Muchas empresas modernas otorgan acciones a sus empleados por una razón. No es lo mismo trabajar solo por un sueldo que hacerlo sabiendo que eres dueño de una parte de la empresa. Ahora mismo,
Estos agentes han llevado a cabo casi todo el trabajo práctico, desde el principio hasta el final, y ni siquiera se esperan recibir acciones. Este es el tipo de época en la que vivimos. El Imperio Mexicano, que parece una versión medieval tardía, es muy diferente de países como Estados Unidos o Inglaterra, donde los plebeyos ya se lanzan audazmente al mundo de los negocios. Aquí, todavía es común que los nobles o grandes terratenientes encarguen completamente sus tierras o negocios a agentes. Como compensación, lo único que recibían era un salario un poco más alto que el de un trabajador común. De todas formas, esta estructura no va a durar mucho en el Imperio Mexicano, y no es una buena fórmula ni para el sentido de pertenencia del gerente ni para su motivación. Pero, en estos tiempos, mi recompensa se sentirá más especial. Estaba a punto de registrar estas empresas como sociedades anónimas y repartir las acciones formalmente, pero hubo un problema. Vaya. Aún no existe el sistema de sociedades anónimas en México. Según recuerdo, a finales de la década de 1820, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos no solo se podían registrar sociedades anónimas, sino que sus acciones se negociaban activamente en las bolsas de valores. Como era de esperar, aún falta mucho camino. Parece que tendré que empezar por establecer el sistema de sociedades anónimas. Las acciones no son solo un medio para acumular riqueza. Las sociedades anónimas y las bolsas de valores son inventos revolucionarios. Las empresas pueden emitir acciones para conseguir el capital necesario para expandirse, investigar y desarrollar, o para realizar otras inversiones. Los inversores comunes tienen la oportunidad de diversificar sus activos invirtiendo en diversas empresas. No sería exagerado decir que el mayor invento en la historia del capitalismo no es un objeto en sí, sino el sistema de sociedades anónimas. Incluso sin considerar la cuestión de compensar a los agentes, es imperativo introducir acciones y una bolsa de valores. Esto no es algo que pueda resolverse con un decreto administrativo. Necesita legislación formal. El sistema de sociedades anónimas no es algo que provoque una fuerte oposición ni entre los republicanos ni entre los conservadores. Pero si lo analizamos bien, es probable que los republicanos lo apoyen y que los conservadores lo cuestionen. Si es por parte de los conservadores, es probable que se apruebe sin demasiada resistencia. Podría pedirle a mi padre que se encargara de que un diputado conservador redactara la ley fácilmente, pero decidí contactar directamente a un diputado de su partido. No importa lo cercana que sea la familia, no puede seguir pidiendo favores sin dar algo a cambio. Lo aprendí cuando me obligaron a ingresar en la academia militar. Si le pidiera esto a Agustín I, seguramente aceptaría sin problemas, pero eso significaría que yo también tendría que cumplirle favores. Es mejor moverme por mi cuenta y ejercer influencia directamente. Llevar el título de príncipe heredero hacía que fuera fácil reunirme con la persona adecuada. Su Alteza está más imponente que nunca. Benito Camacho, un diputado conservador con gran influencia. Lo había visto antes, cuando rebatía a los diputados republicanos que objetaban la confiscación de propiedades peninsulares en el Congreso. Ya han pasado 6 años. Sí, es cierto, hace 6 años. Desde entonces, he crecido bastante, así que ahora nos miramos a otra altura. Además, con los músculos que he desarrollado gracias al ejercicio constante, seguro que me veo diferente. Recuerdo perfectamente la fría lógica y el brillante discurso con los que Su Alteza hizo callar a todo ese grupo de republicanos. Fue impresionante, especialmente viniendo de un joven de apenas 15 años. En aquel entonces, el diputado Camacho brindó un apoyo muy oportuno, lo cual fue de gran ayuda. No he tenido la oportunidad de agradecerle hasta ahora. Muchas gracias. Ja, no tiene por qué. Fue lo correcto. Hoy he solicitado esta reunión porque tengo un favor que pedirle. Cuando llegamos al tema principal, el diputado Camacho mostró una expresión de sorpresa. Creía que no había nada que no pudiera pedirle al emperador. Me sorprende que me busque a mí. ¿De qué se trata?
Imagino que ha oído hablar del concepto de sociedades anónimas que ya se aplican en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Planeo crear una ley sobre eso, y también sobre la bolsa de valores. Sí, he oído hablar de ello. Creo que, si empleo mis influencias, podría hacer que se apruebe sin demasiada dificultad, pero... Está claro, quiere saber qué le ofrezco a cambio. Si utilizara el nombre de Agustín para presionarlo, estaría obligado a cumplir mi petición sin chistar, pero en ese caso no habría necesidad de recurrir a él. El diputado Camacho entendía perfectamente que le daría algo a cambio. He inventado algo recientemente. Es una máquina que puede cosechar granos de manera rápida y eficiente. Según sé, usted posee varias haciendas excelentes, así que si me ayuda con este asunto, le regalaré 25 de estas máquinas. Por cierto, pronto planeo venderlas a 200 pesos cada una. Le estaba ofreciendo bienes valorados en un total de 5,000 pesos. Podría pagarle en efectivo, pero sería más útil entregarle las máquinas como una forma de promoción. Oh. Eso es interesante. Mi agente me comentó que últimamente varios arrendatarios están huyendo para buscar oro, lo que me ha causado algunos problemas. ¿Podría mostrarme la máquina? Claro, es comprensible que no quiera aceptarlo solo de palabra. Por supuesto, debo mostrársela. De hecho, durante la temporada de cosecha le mostraré cómo funciona en acción. A cambio, ¿puedo invitar a otros también? Voy a mostrarlo claramente, y de paso, hacer un poco de promoción. Por supuesto, no podría negarme a eso. Invitaré a otros terratenientes también. Gracias. Nos vemos en unos meses. Sí, gracias a usted, Su Alteza. Esa noche, visité el despacho de Agustín I. Su expresión mostraba más tranquilidad que la habitual, ya no tan agotada por los documentos que siempre lo abrumaban. ¿Así que dices que España atacará pronto? Sí, he oído que España está saliendo de su periodo de caos. No dejarán en paz a sus antiguas colonias por mucho tiempo, especialmente considerando que les confiscamos las propiedades de su monarquía y nobleza. Es cierto. Por eso he estado fortaleciendo nuestras fuerzas armadas, previendo un ataque de esos malditos españoles. Por eso, en los últimos 2 años ordené a tu empresa que produjera 5,000 rifles nuevos. Durante los últimos 2 años, desde que fundé mi empresa de armamento, hemos modificado 20,000 mosquetes de chispa y entregado 5,000 rifles Eduardo. Le agradezco por eso. El problema es el momento y el lugar del ataque. No tenemos una armada en el Imperio Mexicano, lo que hace prácticamente imposible interceptarlos en el mar. Tenemos una armada. Solo que no tenemos barcos. Ejem. Entonces, la única opción es enfrentarlos en tierra. Si conocemos el lugar de desembarco con antelación, será mucho más fácil. Si enviamos espías a Cuba, podríamos obtener información sobre el momento del ataque y, con suerte, incluso sobre su ubicación. Si los españoles van a atacar, primero se detendrán en Cuba para reabastecerse. Está sugiriendo que aprovechemos esa oportunidad. Sí. Podemos enviar 2 espías a La Habana. Uno se encargará de identificar la flota española en cuanto llegue y transmitir la información, mientras que el otro se enfocará en determinar el lugar de desembarco y nos enviará esa información. Es una buena idea. Lo haré, no te preocupes. Gracias, padre. Con esto, podremos anticipar los movimientos del ejército español. El conflicto es inevitable, pero aquel que se prepare mejor será el que salga victorioso.